Buenas noches a todos los presentes y los que están creo que en el Facebook. Creo que es un poco tarde. Felicitarlos porque creo que el apostar por la educación médica continua creo que es algo importante y felicito a los organizadores por involucrar al primer nivel de atención, ¿no? El primer nivel de atención es el nivel que debemos nosotros potenciar, ¿no? A veces nosotros tenemos una impresión errónea de, de que el primer nivel de atención solamente sirve para referir, ¿no? Que el primer nivel de atención sirve para simplemente manejar la patología simple, pero el primer nivel de atención es el sustrato y la base para el sistema de salud. Si el primer nivel de atención se potencia como debería hacerse, porque a veces nosotros vamos a escuchar muchos fármacos, muchas drogas, muchos avances, pero ¿qué tanto el gobierno se encarga de potenciar el primer nivel, ¿no? O sea, acabamos de escuchar una charla de diabetes, pero hay estudios en los cuales no hay centros, más del 50% de centros en el Perú no tienen hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿cómo hacemos el control? No tenemos glucómetros. Entonces, yo creo que en esa parte el Colegio Médico tiene que trabajar para que se mejore esto, ¿no? O sea, yo creo que si no tenemos herramientas va a ser difícil poder trabajar, ¿no? Yo creo que la perspectiva que tiene un médico de nivel 3, 4 es diferente. Entonces, vamos a hablar de otra patología crónica y eso es lo otro, ¿no? Ustedes tienen que tratar de tener un concepto de que nosotros no vamos a manejar al paciente con dislipidemia, diabetes o hipertensión. O sea, lo complicado del primer nivel de atención es que tiene que manejar al paciente integralmente. O sea, no se maneja al paciente por patología, sino se maneja al paciente con toda la pluripatología que trae, y a eso le vamos a agregar el proceso de envejecimiento que estamos viviendo ahora. Entonces, no es simple. Entonces, se tiene que comenzar a tener estrategias de manejo para que ustedes es más fácil y es más efectivo, costo efectivo, evitar que los pacientes se enfermen. Si nosotros tratamos de hacer la promoción y prevención de la salud, va a ser más fácil de que los pacientes no lleguen a las atenciones complicadas, ¿no? Bueno, entonces, y eso si le sumamos a la parte de control de gestante, bueno, todo lo que nosotros lo que hemos pasado por atención primaria, hemos trabajado ahí, sabemos todos vienen con sus indicadores y es complejo, ¿no? O sea, y tiempo a veces no hay. Bueno, vamos a hablar sobre un tema complementario, creo que a las patologías crónicas, que es la dislipidemia. Bueno, no hay ningún conflicto para esta charla, esa es la agenda que vamos a tratar. Vamos a tratar de cortarla por el hecho por el tiempo. Y bueno, creo que ya han escuchado bastante sobre el problema de la enfermedad cardiovascular. Sabemos claramente, miren, hasta ahora sigue siendo la enfermedad cardiovascular la principal causa de muerte a nivel mundial. Este estudio que se publicó hace un par de años, en donde comparan del 91 del 90 al 2021, miren cómo es que prácticamente sigue incrementándose la enfermedad cardiovascular, ¿no? Y estos son las muertes, ¿no? Porque hay muchos pacientes que no logran, que logran llegar al sistema de salud y se recuperan, ¿no? Y la mayor carga de mortalidad por enfermedad cardiovascular va a provenir de estas dos patologías que nosotros las vemos en la hospitalización, en la emergencia, que es la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular. Y miren cómo han incrementado, ¿no? Más del 50% de incremento en estos 30 años. Esto es para unas cifras que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de riesgo cardiovascular, acuérdense que el riesgo es una probabilidad. O sea, nosotros tenemos probabilidad de algo, probabilidad de enfermarnos, probabilidad de sufrir un accidente de tránsito, probabilidad de presentar una enfermedad cardiovascular. Todos los que estamos acá tenemos una probabilidad. Esa probabilidad, cuando se habla de enfermedad cardiovascular, obviamente se denomina el riesgo cardiovascular, ¿no? Y nosotros hemos recibido, creo que muchas charlas, mucho en la parte pregrado, todos estos factores modificables y no modificables, ¿no? O sea, los que podemos nosotros intervenir y aquellos que son innatos al ser humano, y que vamos a hablar específicamente de esta variable que es la dislipidemia, ¿no? Entonces, pero si nosotros solamente tomamos en cuenta, como habló la doctora, también existen otras variables, ¿no? Y esas variables a veces nosotros no las tomamos en cuenta. O sea, los determinantes sociales, económicos, los niveles de educación, el nivel económico, la parte de
digamos, satisfacción del aislamiento que se está viendo también como fenómeno, también juega un papel muy importante. Entonces suma toda una serie de variables que finalmente conllevan a esto, ¿no? Estos factores de riesgo, incluido el LDL colesterol, para hablar en relación al tema, favorecen esta progresión de la placa aterosclerótica, que generalmente conlleva pues a una placa primero una delgada y va progresando, ¿no? Y esto es un riesgo continuo, o sea, nosotros estamos expuestos en una manera, ¿desde qué época? Probablemente incluso desde intraútero, ¿no? O sea, la enfermedad cardiovascular puede comenzar intraútero, ¿no? O sea, si las gestantes están gorditas, ganan más de 10 kilos, bueno, hacen diabetes gestacional, nacen también bebés con pequeñas estrías ya de placa aterosclerótica. Entonces, SDL se vuelve una molécula muy importante y esa es la cual nosotros vamos a tratar de manejarlo para hacer prevención primaria y también prevención secundaria de estos eventos cardiovasculares. Pero eso es el concepto que se tenía hasta hace un año en relación a lo que era la prevención de la enfermedad cardiovascular. Si ustedes revisan los últimos lineamientos de falla cardíaca, de infarto, de enfermedad renal crónica, el concepto actual que lo están haciendo muchos médicos importantes en el mundo que manejaron ensayos clínicos, ellos han cambiado esta perspectiva de la prevención primordial. ¿Qué es la prevención primordial? La prevención primordial es que ustedes ahorita que son jóvenes y que lucen saludables, con buen peso, con buena presión, valor de glucosa adecuado, se mantengan así. Y obviamente si ustedes como profesionales de salud se mantienen así, van a mantener a las poblaciones igual. Entonces eso hace de que no se desarrollen los factores de riesgo. Y con eso obviamente se bloquea todo lo que viene más adelante. Ahora, si a eso le sumamos de que en una etapa de nuestra vida, a partir de los 30, 40 años, comenzamos a envejecer, obviamente vamos a tener también un envejecimiento saludable. O sea, es todo un continuo que comienza, como dice, esta charla la debe recibir el pediatra, la debe recibir el ginecólogo, la debe recibir todos, porque todos estamos involucrados en la enfermedad cardiovascular, ¿no? O sea, es digamos, el evento final de la dislipidemia, de obesidad, la diabetes, de todo. Entonces, no es que comencemos a trabajar ya con las personas de 50, 60 años, porque lastimosamente ahí llegamos demasiado tarde, y esa placa que vemos acá cualquier rato se rompe, y obviamente hacen los eventos cardiovasculares agudos. Entonces, en relación a esta dislipidemia, nosotros sabemos que este es un factor de riesgo reconocido, casi todos son por enfermedad cardiovascular aterosclerótica, un problema serio es la hipercolesterolemia, y tenemos un problema a nivel Latinoamérica, ¿no? Siempre ustedes van a leer los peores indicadores de enfermedades cardiometabólicas son en países en vía de desarrollo, en países que son como el nuestro, y que además también en las zonas que son marginales, obviamente con menos acceso a los sistemas de salud, obviamente la situación es peor. Si a eso le sumamos los estilos de vida no saludables, sumamente hay un incremento significativo, ¿no? Y además, obviamente, que esta enfermedad conlleva pues altos costos tanto en la atención como también en la pérdida de años de vida de los pacientes jóvenes, ¿no? Ahora vemos las enfermedades cardiometabólicas más jóvenes, o sea, la vemos tempranamente, o sea, ya no la vemos en gente de 70, 80, sino en gente de 40, 50. Ayer hemos dado de alta a un paciente de 45 años, secuelado con ACV, ya discapacitado. Entonces, 45 años, o sea, una persona que, ¿cuánto le falta para llegar a los 75? 30 años. O sea, 30 años perdidos por la hipertensión. Obviamente que la hipertensión es el peor enemigo de nosotros, ¿no? Entonces, hay una prevalencia global de hipercolesterolemia de 24%. Esto es un poco más significativo en las mujeres. En los últimos años hay una variabilidad un poco a la tendencia a la baja, probablemente por el manejo. Y la hipertrigliceridemia, que es el otro problema, un poco más, y este sí es más significativo en los varones, ¿no? Este es parte del problema de la obesidad abdominal, ¿no? Y obviamente esta hipertrigliceridemia sumado al problema metabólico, a la resistencia a insulina, cada vez está aumentando más, ¿no? Entonces, para poder nosotros prevenir algo, tenemos que saber qué vamos a prevenir, ¿no? O sea, qué vamos a reducir.
Nosotros reducimos la muerte manejando un auto porque usamos el cinturón. Antes nadie quería usar el cinturón, ¿no? Desde que usa el cinturón, mucha gente se choca, prácticamente no le pasa nada. ¿Por qué? Porque tienen el airbag y tienen el cinturón que previene la mortalidad. Entonces acá en la parte de la dilipidemia no es simplemente evaluar el colesterol. Bueno, debemos saber, esto es raro, obviamente las dilipidemias primarias son raras, no son frecuentes, son problemas genéticos la mayoría. Tenemos una serie de patologías, si bien es cierto hemos escuchado mucho sobre la hipercolesterolemia familiar, la hiperlipidemia familiar mixta, bueno, el resto son deficiencias de algunas enzimas, pero son raras, pero nuestro trabajo está acá, en identificar las patologías secundarias, o sea, algún trastorno que genera una dilipidemia aterogénica, ¿no? Sobre todo conocemos la del diabético, la del síndrome metabólico, de resistencia a insulina, del ovario poliquístico, de la enfermedad renal crónica, la obesidad sobre todo. Entonces, estas patologías uno tiene que descartarlas para poder hacer una evaluación, porque muchas veces, si ustedes tratan la causa secundaria, en muchos casos se puede revertir la alteración lipídica, ¿no? Sobre todo en el hipotiroidismo, por decirlo, vemos frecuentemente eso, ¿no? En el síndrome nefrótico también. Entonces, ¿qué se recomienda para hacer tamizaje? ¿A quiénes vamos a chequear, no? Definitivamente cada vez chequeamos más tempranamente, a partir de los 20 años, cada 5 años, si es que está el perfil normal, de 45 a 65 cada 1 o 2 años, si no hay factores de riesgo cardiovascular presentes, más de 65 anual, en toda persona con diabetes, hipertensión, los obesos, los que tienen síndrome metabólico, ovario poliquístico, enfermedad renal crónica, los que ya han tenido una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, si tienes antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, los que tienen falla cardíaca o enfermedades autoinmunes, acuérdense que ya los pacientes que han sido agregados a la población de alto riesgo son las enfermedades inmunológicas reumatológicas. Paciente con artritis reumatoide, con lupus, ya es considerado paciente de alto riesgo y debe recibir cardioprotección con aspirina, por decir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer una evaluación de riesgo cardiovascular total para poder identificar a qué personas están en mayor riesgo que otras, ¿no? Para poder intervenir. Y con esto, obviamente, vamos a reducir este riesgo. Y también tenemos que identificar si es que la intervención va a ser diferente una de la otra. Va a partir del riesgo, a todos no vamos a tratar por igual. Cada vez tratamos individualmente a los pacientes. La teoría la tenemos en forma global porque son estudios en poblaciones, pero el trabajo que tenemos como médicos, como arte, que dicen que es la medicina, es trabajar individualmente. Cada persona tiene un tratamiento diferente a otra, no le podemos dar a todos lo mismo. No es la patología, podría ser la misma, pero el manejo es diferente. Entonces, hay pacientes que van a necesitar una dosis más alta, otros una dosis menor, pero va a depender también de cuánto tenga que yo bajar el LDL colesterol, o sea, como decir, ser más intenso. Entonces, nosotros no tenemos lastimosamente una escala de riesgo para el Perú, tampoco se ha adaptado, y ahí viene el problema. Hay algunas escalas que uno ingresa porque no están adaptadas y le dice, ¿de qué país usted? No, por si los europeos les sale todos los países de Europa. Entonces uno, ¿qué me pongo? Español. Entonces no podemos, entonces no se puede calcular, hace un aproximado. Los americanos igual, ¿no? Entonces son poblaciones que son diferentes a la nuestra, ¿no? Entonces habría que hablar con las sociedades para poder generar un documento que pueda evaluar a nuestra población, ¿no? Eso involucra mucho dinero. Entonces, los americanos estiman el riesgo a 10 años con esta escala de ASCVD, ¿no? Que involucra 4 clasificaciones de riesgo, de 5% a más de 20%, con esas variables que tienen ahí. Y obviamente hay calculadoras, ¿no? O sea, las cuantificaciones no son que suman, sino sale producto de matemática, fórmula, entonces se tiene que usar una calculadora. Pero como le digo, ahí viene el problema de cómo lo adaptamos a nosotros. Entonces, bueno, tendríamos que tener algo, pero como algunos dicen, manéjalo mejor por las patologías, ¿no? O sea, no como lo hacen los europeos, que dicen mejor, en lugar de calcular,
si es, por decir, ¿no? Si tiene diabetes, enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal estadio 4 o 5, ya ese es el riesgo muy alto, por si no le calcule, porque, o sea, no podemos hacerlo acá. En otros países sí se puede, ¿no? Entonces, cada uno tiene su metodología, pero los europeos han agregado esta evaluación de sumar, en Estados Unidos se utiliza el problema de la mortalidad cardiovascular. En cambio, en Europa se ha agregado la población que no fallece, o sea, la población que llega a sobrevivir después de un evento cardiovascular. ¿Y eso por qué? Porque se ha visto que son los que más población hay. Y el número de eventos es mayor que los que se mueren. Entonces, esta es la enfermedad, el riesgo cardiovascular total, y que sumado, bueno, ellos tienen dos escalas, tanto para menores 70 como mayores 70, el score 2 y el score OP, y tienen 4 variables también, ¿no? Riesgo bajo hasta riesgo muy alto, y ahí están digamos, las variables de más de 20%, pero bueno, como le digo, cómo calcularlo para nosotros es un problema. Entonces, lo que sí nos dice que nosotros tenemos una población que siempre, como dice, nuestra duda siempre está como médicos en la transición de sano a enfermo. Nos acostumbramos a ver al paciente muy enfermo o enfermo en el hospital y así nos formamos. Entonces, nos es fácil reconocer a que está enfermo. Y también como nos relacionamos con gente sana, asumimos que la gente está sana. Pero la medicina clínica es la que ustedes determinan el estado subclínico. Entonces, nosotros lo que hacemos medicina interna tenemos esa, digamos, obligación que debería ser, pues, que todo médico debe tener como profesión ser internista, no que necesariamente hay que hacer la especialidad, sino es simplemente tener el manejo integral del paciente desde que está sano hasta que está muy enfermo. Entonces, esa transición de sano a enfermo es donde nosotros tenemos que poner hincapié. Entonces, en la parte de lípidos dice, no podemos ver, no da síntomas, o sea, no podemos saber si el paciente tiene una enfermedad subclínica. Entonces, se determinan algunas variables de laboratorio que ahora ya se pueden hacer, como son el score de calcio coronario, pero es una prueba de tomografía, o se puede hacer un biomarcador como la proteína C reactiva ultrasensible para poder determinar si es que el paciente tiene cierta diferenciación entre comillas, el sano. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que también hay un marcador facilito que se está haciendo, bueno, que es la relación neutrófilos-linfocitos. Si ustedes dividen sus neutrófilos-linfocitos y está más de 2.5, otros dicen más de 3, más de 5, significa que están inflamados. O sea, es un marcador de inflamación, que se está usando mucho para infecciones, para ver, diferenciar si es bacteriano o no. Pero también los cardiólogos se están usando porque es así su marcador de inflamación. O sea, mientras más neutrófilos tienes y pocos linfocitos, estás más inflamado. Entonces resulta que las personas que entre comillas tienen bajo riesgo, riesgo intermedio, resulta que tienen ya daño de órgano blanco, tienen enfermedad subclínica. Entonces, ahí es donde, por eso que hay otros aparte de esas variables que uno dice, ustedes tienen que en este grupo de riesgo intermedio, en este grupo que entre comillas está no tan mal, ustedes tienen que evaluar estas variables, ¿no? Si tiene enfermedad cardiovascular temprana, si es de raza asiática o raza negra, si tiene factores estresantes, si el paciente no se divierte, o sea, anda aislado, se siente solo, privación social, es obeso, no hace actividad física, tiene problemas autoinmunológicos, HIV, bueno, todas esas variables, si lo tiene, cambia la evaluación de este paciente. O sea, ya no es un paciente con bajo riesgo, porque estas variables no están en las calculadoras, pero sí están siendo evaluadas y determinan factor de riesgo. Entonces, si a eso ustedes le suman una PCR que ahora ya es mucho más barata, obviamente van a determinar si está más de 2, si el paciente está pues obviamente inflamado o está con problema ya aterogénico. Y esta lipoproteína, que también lo van a ver ahora, ya hay laboratorios que hacen esta determinación, también es otra variable que ayuda a determinar que un paciente, por más que tenga bajo riesgo, tiene el paciente un problema serio a nivel cardiovascular. Entonces, en pacientes diabéticos también está el score 2 para diabetes, con las mismas variables, ¿no? Que ustedes lo pueden encontrar en la literatura. Entonces, cuando yo tengo
parto de ese valor, ¿no? O sea, yo digo, mi paciente es de alto riesgo, muy alto riesgo, bajo riesgo, y eso es lo que yo tengo que modificar, ¿no? O sea, ¿cuánto tengo que modificar? Obviamente, para eso está este cuadrito que es muy simple, o sea, este cuadro que se hizo para hipertensión, que se ha hecho para enfermedad renal crónica, también se ha hecho para los lípidos, es el último cuadro publicado el año pasado, donde ustedes cruzan el nivel de colesterol sérico, de LDL, con el riesgo, ¿no? Entonces, bajo riesgo, la mayoría estilo de vida saludable, pero miren, muy alto riesgo, todos deben recibir tratamiento farmacológico con drogas. Y así vamos intercalando, vamos haciendo los cruces. Entonces, con solamente cruzar, ustedes dicen, ese paciente tiene que usar tratamiento farmacológico. O sea, no pueden ustedes dudar en administrar una droga para bajar el colesterol LDL. Entonces, en relación a la parte del manejo, o sea, siempre va a ser muy importante la parte no farmacológica. No podemos asumir que una droga va a reemplazar a todo lo bueno que puede haber hecho los estilos de vida saludable. Ya eso está demostrado y muchos estudios, incluso estudios largos después de haber intervenido, que se mantiene lo que es la memoria metabólica, o sea, la gente sigue estando con prevención a diferencia de los que no lo hicieron. Y obviamente estas variables que están acá son las que ya nosotros conocemos, básicamente la alimentación, el ejercicio, y esto está ahora ya establecido, ¿no? El sueño. Hasta hace un tiempo a nadie le importaba el sueño, ¿no? O sea, a nosotros nos decían, tienen que estudiar, no duerman, ¿cuánto duermen? Duermen mucho, nos decían, no, eso es malo. O sea, a los alumnos no le digan que no duerman porque se van a morir jóvenes. O sea, el sueño de ahora sí establecido, es una enfermedad también metabólica. O sea, el no dormir bien, el no dormir su cantidad de horas es una enfermedad metabólica. O sea, eso ya está establecido. Bueno, es una charla para hacer todo sobre sueño, solamente por el número de horas, ¿no? Las conductas de riesgo ya es definitivamente no fumar, no consumir exceso de alcohol, el manejo del estrés, que es algo importante también. El Colegio Médico celebró que ahora podemos trabajar 300 horas, ¿no? Yo creo que es una barbaridad, ¿no? O sea, debió haberse celebrado que nos aumenten el sueldo, no trabajar 300 horas. O sea, ¿cómo vamos a celebrar que tengamos 2 trabajos, 300 horas? Entonces, no, eso no ayuda. Tenemos ahora amigos, yo tengo amigos, 2 amigos menores de 50 años, que uno ya tiene un stent y otro tiene 3 bypass. Y son delgados, IMC 23, 24. Carga económica porque te endeudas, carga social porque no tienes tiempo para hacer nada, no haces deporte, no haces nada. Entonces, siendo médicos, entonces imagínense la población general, ¿no? Entonces, a veces uno gana un poco más, pero se endeuda más. Ese es el problema del consumismo, ¿no? Entonces, apenas los residentes llegan al hospital, carro último modelo, no cualquiera, ¿no? Alta gama, departamento de tal sitio. Entonces, el sueldo del residente, que a nosotros era la tercera parte en nuestra época, ahora es igual que un asistente, pero el chico piensa que porque es joven tiene que trabajar un montón. Como dice, trabaja, y al final se mueren más jóvenes. Entonces ese es un problema que tenemos que tener en cuenta. El estrés es un problema muy serio, ¿no? Y cuando no logras tus metas, porque te endeudas, viene la depresión. Hasta hace unos días se celebró el Día Internacional de Depresión, ¿no? 35% de alumnos de medicina tienen depresión. En nuestra época, ¿quién iba a tener depresión? Bueno, los sábados era fiesta en enfermería, obstetricia. O sea, ¿quién iba a estar estresándose, no? Todo era, en cambio ahora los chicos estudian y es un problema muy serio, ¿no? Y trabajan mucho. Entonces las relaciones saludables, yo creo que sobre alimentación ustedes ya saben bastante, ¿no? Sobre la dieta mediterránea, la dieta DASH, bueno, ya salió las guías de alimentación americanas nuevas donde favorecen la proteína, quitemos los alimentos poliinsaturados, los procesados, los carbohidratos. El ejercicio es obviamente muy importante, ya lo han revisado, ¿no? Para poder prevenir. Y este es solamente un trabajo que se hizo el año 2023, miren, donde solamente aumentando 1000 pasos en el día, ustedes reducen 15% de toda la causa de mortalidad. Y si aumentan 500 pasos, 7%. O sea, y eso equivale a caminar 500 metros más o menos.
sea, si ustedes caminan 500 metros o 1 kilómetro al día, ahí están las cifras. O sea, no es que uno, solamente por caminar, o sea, no es porque ustedes hagan un ejercicio extremo. Pero cada vez caminamos menos, ¿no? Ese es el problema. El peso, con el peso sí, miren, bajando 5% controlamos la hipertensión, la hiperglicemia, 5% controlamos la dislipidemia, pero controlamos la dislipidemia y los factores de riesgo. Pero si queremos evento cardiovascular, mortalidad cardiovascular tiene que ser 15% en adelante, 15 a 20%. O sea, no, los valores de colesterol, presión arterial, glucosa son valores intermedios. No son eventos fuertes. Los eventos fuertes son reducción de mortalidad cardiovascular. Entonces eso se logra bajando 15 a 20%. Y acá está lo del sueño. Este es solamente un estudio que se ha publicado en Diabéticos el año pasado, donde miren es una curva J, ¿no? Entonces los pacientes tienen en promedio desde 2 horas hasta 16 horas de sueño. Definitivamente la curva está entre 6 y 8, el punto de corte, donde 6 y 8 más o menos hay una neutro, el efecto es neutro. Menos de 6 horas y más de 8 horas, ahí está claramente, miren, aumenta la obesidad, inflamación sistémica, el PCR. O sea, 20-30% de la enfermedad cardiovascular se debe a esta alteración de horas de sueño. Pero también hay efecto directo del sueño porque se activa todo el sistema simpático en la noche. Bueno, hay toda una serie que hace que los pacientes tengan un problema de mayor mortalidad cardiovascular si duermen poco. Eso es solo por horas. Ahora, también hay estudios de cómo duermes, ¿no? O sea, si tienes problemas con la calidad del sueño. Entonces, sueño, pregunten, ¿no? Pregunten porque a veces nadie pregunta, ¿no? Los pacientes si duermen o no duermen bien. Y aquí está la nueva pirámide de manejo en relación a lo que es el estilo de vida saludable, ¿no? Donde ya se incorporan, como digo, el sueño, el resto que ya lo tenemos claro, pero el estado mental también es importante. A veces no evaluamos también esa parte, ¿no? Y en la parte farmacológica que uno podría decir, ¿no? La charla que nos hablen de los medicamentos, las drogas por si acaso son un complemento, ¿no? O sea, por eso le digo, ustedes que van a sus poblaciones de atención primaria tienen que manejar que la gente no se enferme, o sea, ese es el objetivo. Si se enferman va a llenarse pacientes y no van a poder atender, entonces eso no es algo bueno, o sea, pero esto debe ser una política de salud. O sea, mientras no tengamos una política de salud de fortalecimiento del primer nivel de atención, definitivamente pues no vamos a hacer mucho. Aquella persona que quiera cumplir con lo que ha aprendido lo va a hacer, pero viene otro y de repente no tiene las herramientas necesarias. Ya estoy queriendo tener mis personas con diabetes y me vienen de que el marcador de TS, mi número de VIH. Entonces es toda una serie de indicadores que se le pide, se le exige, porque hay como 50.000 gerentes, pues cada una de esas líneas tiene un gerente en el ministerio. Entonces no se maneja como atención primaria con uno solo, ¿no? Para que haya algún aplicativo en el sistema que pueda uno así agilizar, ¿no? Entonces, en relación a la parte farmacológica, todo se maneja en función del riesgo, ¿no? Entonces, paciente de bajo riesgo, esta es la guía americana, bueno, siempre va a ser la base de estilo de vida saludable. Bajo riesgo simplemente seguimos con estilo de vida saludable por un tiempo, puede ser 3 meses más o menos, y alto riesgo definitivamente va con drogas, ¿no? Definitivamente. La duda está en este grupo intermedio, y ahí tienen algunas variables que hemos mencionado para poder discernir, y yo digo, ¿no? Bajo, intermedio riesgo, pero tiene diabetes, entonces paso al otro lado, entonces ya manejo con drogas. Este es un esquema un poco más con metas de LDL, ¿no? Que son los europeos. Entonces dice, mi paciente me salió de alto riesgo, entonces mi meta de LDL tiene que ser menos de 70. Me salió muy alto riesgo, menos de 55. Entonces, cuando yo tengo ya el valor objetivo, esa es otra forma, entonces yo ya no, o sea, no te puedo pensar decir, tome un mesecito, después el otro mes y le hago un control. No, o sea, ustedes tienen que saber que los tratamientos son, si es posible, por vida. No es una droga que va a bajar temporalmente algo y después ustedes lo suspendan. Entonces, ese es el objetivo
Y cuando alguien tiene ese valor en control, ustedes tienen que felicitarlo porque logró el control, pero no se lo suspendan la droga, porque sin la droga nuevamente sube el colesterol LDL. Sabemos de las estatinas, obviamente tenemos bastante información sobre estatinas, pero miren, cada vez esta molécula, bueno, esta patología se hace más interesante. Miren, 5 grupos farmacológicos nuevos para poder manejar el LDL colesterol. Algunos están ya probados, ¿no?, para manejo de dislipidemia y sobre todo con evidencia de protección cardiovascular, ¿no? La mayoría están ya acá en el Perú, por si acaso. Pero nosotros debemos saber, como dicen, ¿no?, cuánto tengo que bajarle, ¿no? Si mi paciente tenía 100 y tengo que bajarle 70, entonces equivale 30 de 100, 30%. O sea, ¿qué estatina tendré que darle? Que mínimo 30%, probablemente moderada intensidad, ¿no? Ahí están las dosis. Y si es que quiero dosis intensivas, atorvastatina 40-80 y rosuvastatina 20-40. Pero entiendan que esas son dosis estándares para poblaciones igual, ¿no? Poblaciones americanas, gente de 1,80 m, 2 metros. Bueno, entonces no generalicemos, ¿no? Viene un paciente desnutrido que le dio un ACV y le están metiendo 80 miligramos de atorvastatina. O sea, no, ¿dónde? Pues, o sea, por eso individualice, no se debe generalizar. Igual, una persona de 85 años y le están dando también dosis intensivas. Entonces, el señor que caminaba bien, después de su infarto, piensan que es problema del infarto, no es que es la estatina que le está dando la mialgia. Entonces, la mialgia es el principal problema por el cual quieren descontinuar los adultos mayores. Entonces, igual hay drogas no estatinas que pueden bajar, como la ezetimiba, 15-25%, tienen beneficio cardiovascular establecido casi todos. El ácido bempedoico, que también está en el Perú, también combinado con ezetimiba, también miren, 30%. Y estos inhibidores de PCSK9, como el evolocumab que hay acá en el Perú, 60%. Y estos son inyectables, ¿no? Estos son orales, pero ya hace 5 días ha salido la aprobación de un estudio de una droga que va a ser un inhibidor de PCSK9 oral. O sea, ya disminuye el LDL, más o menos 50%, pero ahora falta ver los eventos, si reduce eventos cardiovasculares, ¿no? Probablemente ayude bastante la administración oral de estas drogas, ¿no? Estas son de administración subcutánea cada 2 semanas. Bueno, el beneficio de las estatinas, yo creo que hay mucha evidencia. Este es un metaanálisis, miren cómo mejora la mortalidad por todas las causas, la mortalidad cardiovascular, bueno, stroke, y eventos adversos también, bueno, todos los que se hablaba de la diabetes, de los problemas de la radiomiolisis, prácticamente no se ve significativamente, es igual que placebo. Adultos mayores es algo que uno tiene que tener en cuenta porque cada vez va a haber más pacientes. El envejecimiento es algo que tienen que aprender ustedes, o sea, no hay que ser geriatras, sino hay que entender el envejecimiento como un proceso fisiológico normal y entender qué va cambiando con el transcurso de los años, ¿no? De 65, 75, 85. Entonces, antes decíamos, no, al viejito pobre ya no le den nada, ¿no? Pero la gente vive hasta los 90, 100 años tranquilamente. Entonces, si el paciente quiere hacer prevención primaria, sí tiene que tener cuidado con esas variables de LDL muy altas, por 160, PCR positivo, pero sí evalúen lo que es la fragilidad. Si un paciente no tiene una expectativa de vida largo, si el paciente está muy deteriorado, tiene una neoplasia de fondo, bueno, ustedes tienen que evaluar riesgo-beneficio. O sea, para que la estatina funcione tiene que tener una expectativa de 10 años, si no, no funciona. Entonces, si el paciente de ustedes le calculan que va a fallecer menos, más beneficio no va a tener. Entonces no se da. En prevención secundaria sí, ahí sí, bueno, postinfartado por ACV hay que darle y obviamente hay que tratar de descalar, ¿no? Si hay problemas con la droga, se va reduciendo la dosis, ¿no? Bueno, hay beneficio con ezetimiba, ácido bempedoico, también hay con evolocumab, bueno, que hay evidencia, y este es el que le había mencionado, el Incitide, que ha salido nuevo para vía oral. Y aquí sí hay algo que también miren estas drogas nuevas. Este es un estudio que se ha publicado con evolocumab en pacientes en prevención primaria, o sea, pacientes que no han tenido ni infarto ni ACV, pero tienen alto riesgo. Y estas personas utilizan esta droga subcutánea y miren cómo se benefician, ¿no? Son más o menos
reducción de 25% en eventos cardiovasculares, en 3 eventos y en otro de 4, 19%. O sea, siempre existe el tema, ¿no? ¿Cuán temprano puedo intervenir en el continuo cardiovascular? Bueno, con esta droga aparentemente uno podría, en ese grupo que es de bajo riesgo, medio intermedio, pero ustedes le encuentran una patología que amerita, ustedes podrían optar por esta droga. ¿Cuál es el problema? Que cuesta un montón de plata, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo podemos combinar? La combinación más estándar que tenemos a nivel primario va a ser con ezetimiba. Yo creo que eso es algo que ya lo tenemos claro. El resto son algo que todavía estamos para aprender para usarlo. Y miren, podemos llegar hasta 86% de reducción cuando hay combinación cuádruple incluso. O sea, mezclamos varias drogas, pero obviamente el acceso de estas drogas a los pacientes de primer nivel primario va a ser un poco complicado, ¿no? Pero miren, podemos lograr cifras muy espectaculares de reducción. Pero acá sí hay un estudio, miren, así como se sabe de lo que es el tiempo de control de glucosa en rango, que hacen con los monitoreos, ustedes dicen, el paciente tiene más de 30% o más de 50% en rango, o sea, en un rango de 100 a 140. Entonces, esos pacientes que tienen poca variabilidad, obviamente le va bien a los diabetes. Igual se hizo este estudio con el LDL. Los que tenían, miren, el rango de 75 a 100, que es el negro, está abajo, o sea, los que tenían su LDL en estas 2 visitas que hicieron en el rango de 6 años y mantuvieron su LDL en rango, que es el objetivo que pon menos de 70 o menos de 100, miren, menos infarto, menos enfermedad cardiovascular, menos falla cardíaca, menos stroke. Que aquellos que tenían su LDL fuera del rango, solamente por decir menos del 25%. O sea, ustedes pueden tener un paciente que toma su estatina, pero no la tienen en rango. O sea, el paciente sigue saliendo, debe estar menos de 100 y lo tienen en 110, 120. No, sí está bien, señor. No, tienen que tenerlo en el rango. Mientras lo tenga más tiempo en rango, ahí está la evidencia. Menos problemas cardiovasculares va a tener. Y aquí también, si ustedes se retrasan, ¿no? Porque a veces, doctor, una miradita a mis análisis, no, ya la próxima a veces viene al otro año. Eso se llama oportunidad de atención. Pero claro, a veces no hay tiempo. Miren, cuando uno se retrasa en verde, un año en iniciar, o sea, leerle el tratamiento y darle un tratamiento, se retrasa 2 años en azul y se retrasa 3 años en rojo. Miren en los infartos, ¿no? O sea, y si ustedes lo mantienen comparado con el normal en negro, o sea, si ustedes inician lo más temprano posible su tratamiento, el impacto es mejor. O sea, basta con retrasarlo, miren, un año, cómo tiene problemas. Y acá para infarto, miren, eso independiente de la edad, del género, si ya tuvo un infarto, si tiene diabetes o un riesgo alto. O sea, si ustedes intervienen, como dice, a la primera detección de un problema, o sea, no pueden retrasar el inicio, o sea, no se debe, excepto que sea de bajo riesgo, ahí sí no tiene tratamiento, simplemente manejo dietético, ¿no? Pero también es un tratamiento. Entonces, miren, eso es evidente. Ahora, de los que deben usar, estos son pacientes que deberían recibir estatinas a alta intensidad. Miren, estatinas solamente llega a 80%, en alta intensidad menos del 50%, y miren, solo 20% de los 100 que deberían recibir, reciben. En prevención secundaria y en prevención primaria, porque en prevención secundaria, acuérdense, deberían recibir todos sin indicación. Entonces, es un problema serio. O sea, eso se llama la inercia terapéutica. O sea, sabemos que debe recibir, pero por X razones no se lo administramos. Y definitivamente, como había mencionado, ¿no? El paciente no viene con dilipidema. Miren, pacientes con diabetes, hipertensión, bien, 4 comorbilidades lo va a tener. O sea, no va a decir, doctor, vengo por mi manejo de lípidos, y su glucosa, y su presión, el peso. Entonces, este estudio salió el año pasado, en el cual si ustedes determinan, miren, el manejo de los 5 factores de riesgo, que son hipertensión, lípidos, bajo peso, sobrepeso, obesidad, diabetes y tabaco. Si ustedes manejan a los 50 años esas 5 variables, la mujer gana 13 años de vida, que si no los tiene, y el varón 10 años. O sea, si ustedes a los 50 años, póngase si es su papá, su tío, qué sé yo, tiene esas 5 variables y las controlan,
y lo mantienen, van a ganar 13 años de vida. Y si no lo logran, va a perder 3. Entonces es simple, ¿no? O sea, lo bueno que ahora pues hay tantos estudios que es fácil tenerlos a la mano, ¿no? Pero es el manejo, miren, del paciente dilipidémico integral. Controlen la glucosa, la obesidad, la presión, los lípidos. Vean si hay enfermedad cardiovascular, vean si hay enfermedad renal con la albuminuria. La mujer ya es un capítulo especial en la enfermedad cardiovascular, ¿no? La enfermedad cardiovascular en la mujer se presenta menos en la premenopausia, pero cuando se presenta después es terriblemente más agresiva. O sea, como dice, si no se queda viudo antes de los 50, viuda, es más fácil que se quede viudo después de los 50. Entonces por eso cada vez hay más información en relación a la presentación en las mujeres, ¿no? Y la parte psicosocial también es importante. Bueno, para terminar, bueno, ustedes saben que la dilipidemia es un factor de riesgo modificable, porque ustedes pueden intervenir, ¿no? Desde el punto de vista, de repente no ya en los niños, ¿no? O sea, si la persona no quiere hacer dieta, bueno, pero no hagan eso con los niños. Ya está estudiado que el niño más años expuesto al sobrepeso, bueno, pues no va a llegar a ejercer la carrera, ¿no? O sea, es algo que ya está claro, ¿no? O sea, ¿a qué les ponen un niño con mucha grasa? Cáncer, porque por lo menos el infarto mucha gente se salva, pero padecer cáncer tempranamente, porque hay 14 cánceres que están establecidos son por el peso, causa-efecto. Entonces, prohibido que los niñitos lo engordemos. O sea, si queremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, no lo engorden. Si lo engordan, ustedes van a vivir de repente a los 100, pero ustedes van a tener patología temprana, diabetes, hipertensión. Cada vez ahorita tenemos en un centro que trabajo, debut de diabetes tipo 2, 14 años. Claro, gordito, resistencia a insulina, grandotes, pues, ¿no? Dice, mijito, qué grandote, ¿cómo crece? Tanta insulina que tiene, pues. Grandote, 1,70 m. ¿Cuánto pesa? 120 kilos. Diabetes. 14 años. Entonces, cuando eso debería ocurrir pues a los 70, ¿no? Entonces, eso es producto del peso. Entonces, el LDL pues, es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, debe manejarse tempranamente, debe modificarse con estilo de vida, con fármacos, y debemos mantener ese LDL, o sea, no juguemos con el LDL de hacerle un análisis, sale alto, le doy tratamiento, después lo controlo, le digo, ya está bien, suspéndalo. No. El manejo de la dilipidemia es a largo plazo, por no decir de por vida. Pero hay pocos pacientes, deben individualizar en cuál ese paciente a veces baja 20 kilos, 15 kilos y con eso normaliza a veces todo. Irán reduciendo la dosis y mantendrá el LDL en el rango que ustedes esperan, ¿no? Y obviamente el manejo integral tienen que hacerlo, es complicado, nadie dice que no, habría que cambiar los estándares de atención y atención primaria. A veces nosotros mismos, ¿no? Igual en las consultas un cardiólogo le dan más tiempo, pero la consulta la hacen 5 minutos, porque viene por hipertensión, su tiempo. Y a nosotros nos llega el abuelito de 70 años, 80 años y, doctor, acá está mi receta. Entonces, es así. Entonces, pero es así, la medicina, bueno, es el compromiso que hemos adquirido. Y el concepto que ustedes decían, no, mientras más bajo es mejor, ahora hay que agregarle, mientras más bajo y más tiempo mantengan el L bajo, es mejor. Ese es el concepto nuevo, ¿ya? Bueno, a nombre de la sociedad, bueno, yo sé que muchos son médicos generales, pero promover que ustedes estudien medicina interna, postulen a la especialidad, yo creo que es algo que va a complementar sus vidas, es algo muy bueno. Y el día que ingresen a la residencia, bueno, pueden formar parte de la sociedad, como miembros adscritos o asociados, están bienvenidos. Y bueno, será un gusto para cualquier otra oportunidad. Gracias.